Bueno, debido a que ustedes son un gran grupo de personas, ¿no es cierto? Hasta el momento hay 24. Yo les voy a pedir que a medida que vayamos desarrollando el curso, vamos a ir desarrollando ciertos trabajos, ¿ya? Y estos trabajos se van a realizar en grupo. Así que no sé si entre ustedes se conocen, se han hablado antes, no sé, han tenido alguna conversación, tienen algún grupo de WhatsApp, Sí, no sé. algunos ya nos conocemos. O sea, varios ya. Ya, Sí, varios. ya, eso es bueno, eso es súper bueno. Porque justamente uno de los objetivos de este curso es que ustedes aprendan a trabajar en equipo. Y una forma de hacerlo va a ser mediante informes que yo les voy a ir solicitando y a medida que vayamos desarrollando la asignatura. Son dos informes. Ah, pero bueno, primero veamos eso. Miren, si nosotros nos vamos aquí al campus virtual, este vendría a ser nuestro módulo. Bien. Recordemos que esta plataforma nos puede mantener conectados, donde yo voy a ir subiendo toda la información del curso. Ya sea las clases, por ejemplo, las PPT, la guía, hasta las mismas pruebas se van a desarrollar desde el campus virtual. Bien, y aquí hay, bueno, el enlace al cual ustedes se pueden conectar, ¿no es cierto? Yo se lo recordé una vez por correo, pero espero que ustedes en el semestre vayan haciendo clic aquí y se vayan conectando, ¿no? No quiero estar enviándoselo siempre. Y aquí yo he fijado este es mi correo también, ¿ya? Ustedes me pueden escribir al correo, yo feliz les respondo, o sea, siéntanse libres de comunicarse conmigo, no tengan ningún problema, pueden hacer consultas de física, de cualquier cosa que tengan duda en realidad. Y también yo he fijado aquí un horario de consulta entre las 11:50 y las 12:50. Entonces, yo no sé si usted le hace topón o tienen algún problema con respecto a este horario. A medida que se vaya desarrollando la clase, me gusta, bueno, al final de las clases le voy a consultar a cada uno de ustedes si es que tienen problema con este horario, pero quiero que lo tengan en mente y si es que tienen algún topón o algún problema, siempre se puede reacomodar, no hay problema en eso. Bien. Lo importante que vamos a ver aquí es el programa de la asignatura. ¿Ya? Nosotros vamos a desarrollar toda la asignatura en base a este programa. Los profesores, los docentes que estamos a cargo de estas asignaturas, soy yo, Guido Bet, Luis Nicolás Sáez Toro y Sebastián Enrique Belmar. Él se va a encargar de la parte teórica, no sé si han tenido clases con él ya, y yo me voy a encargar de esta parte práctica. Bien, aquí está el perfil, ¿no es cierto? Siempre es bueno leerlo. Pero vamos a la parte interesante, que es justamente los contenidos y unidades. Bueno, lo primero que nosotros vamos a ver van a ser los métodos que tiene la física para realizar mediciones, ¿ya? Cómo es que la física se sustenta, ¿no es cierto?, en este sistema para poder decir que las cosas son de esa manera, ¿ya? Generalmente en la física uno siempre se piensa la física teórica, ¿no es cierto? Agujeros negros y todas esas cosas, pero en realidad la física es lo que se mide en el laboratorio, o sea, es lo que uno trata de obtener, es la realización de un experimento que uno trata de replicar. Y nosotros vamos a aprender algunos de estos métodos. Y por otro lado también vamos a estudiar un caso, o sea, una parte de la física que es la cinemática. Me imagino que ustedes están ambientados en este concepto con el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, caída libre. Todas esas cosas las vamos a ver en esta unidad de cinemática. Bien. Por otro lado, también vamos a desarrollar una unidad de dinámica en donde vamos a estudiar las leyes de Newton. Bien. Las leyes de Newton. Y luego vamos a pasar a la unidad de trabajo y energía, donde vamos a ver simplemente conceptos como energía potencial, energía mecánica, energía cinética, con el fin de que ustedes tengan este concepto de energía más interiorizado, porque su carrera es bioquímica y me imagino que ven hartos procesos químicos y en esos procesos químicos ocurren ciertas reacciones que conservan cantidades. Entonces, la energía puede ser alguna de esas cantidades que se conserven en algunos procesos termodinámicos. Por otro lado, también vamos a estudiar lo que es calor y temperatura. Aquí vamos a ver una pequeña unidad de calorimetría y ojalá alcancemos a llegar a fluido. Bien, pero también aquí hay otra parte muy importante que son las evaluaciones, ¿ya?
Estas evaluaciones son las evaluaciones teóricas. ¿Ya? Este curso, eh, la parte teórica y experimental se aprueban juntas, o sea, no por separado. Y el peso de la parte teórica tiene un 70% de peso. Bien, y la parte práctica pesa un 30%. Esta parte práctica posee cuatro evaluaciones. ¿Ya? Evaluaciones, por ejemplo, como van a ser informes grupales, que van a ser dos informes, ¿ya? Lo cual vale un 25% de todo. Una primera evaluación que va a ser una prueba, ¿ya? Que posee un 30%, y una segunda evaluación que posee un 40%. ¿Bien? Y también hay un pequeño porcentaje aquí relacionado a la autoevaluación, que está relacionado a el desarrollo que ustedes vayan teniendo en la asignatura. O sea, la idea es que eh, vayan realizando las actividades que yo les vaya pidiendo. No sé, creo que no tendría sentido si se pusiese un 7, obviamente es su propio criterio, pero la idea es que sea reflejado en cuanto a lo que van desarrollando, que sea verídico. Bien. Ok, y las pruebas pendientes, por ejemplo, son el 23 de diciembre. Ya. Estas evaluaciones aún no tienen fecha. Ya. Yo en esta semana se las voy a enviar porque me parecía necesario haber conversado con ustedes antes de haberlos conocido. Y es que esta aún no tiene una fecha, ¿bien? Por otro lado, pero sí tiene fecha lo que son las pruebas pendientes o atrasadas. Este punto es muy importante porque siempre que ustedes falten a una prueba, deben de justificarse con su director de carrera. Esto por favor no lo olviden. Siempre que falten a una prueba, justifiquen con su director de carrera, porque si no, no podrán realizar las evaluaciones pendientes. ¿Ya? O sea que si ustedes, por ejemplo, si ustedes faltan en la primera prueba, tienen la oportunidad de repetir esa prueba en las pruebas atrasadas o pendientes, pero necesitan haber justificado con su director de carrera. Y también el examen se va a desarrollar el día 6 de enero. Esto es parte de la bibliografía del curso, si ustedes la pueden revisar. Ah, una cosa importante, no sé si saben que la universidad ya abrió la biblioteca. Entonces, si ustedes van a la universidad y sacan su tarjeta, no sé si también le dijeron eso, que tienen que sacar su tarjeta, una tarjeta que les da la universidad. Con ella pueden acceder a la biblioteca y sacar todos los libros que deseen. Así que les recomiendo que vayan a conocerla. Para la gente que le gusta leer, es un lugar muy bonito. Así que vayan a conocer la universidad si es que también no la han podido conocer. Bien. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Ninguna duda, profe. Ya, Yo tengo una, profe. sí, dime. Disculpe, usted dijo que íbamos a trabajar en grupo, ¿verdad? Sí, La cantidad de de personas cuántos integrantes van a ser. pueden ser de 5 y de 4. De Vale, 5 y de muchas 4 gracias, personas. profe. Ya. Bien, ok. Eso con respecto al programa de la asignatura. Ok, entonces vamos a partir con la primera clase. Ustedes me estaban comentando que eran alumnos de primer año. Así que vamos a tratar de que esta clase forme parte de los fundamentos de su formación. Porque aquí vamos a aprender a hacer informes, ya que es una herramienta muy importante a la vez de cuando uno quiera transmitir información. A la vez para comunicar información, el saber hacer un buen reporte, el saber hacer un buen informe, es una ventaja pero suprema. O sea, si ustedes terminan sabiendo hacer esto, eh, van a quedar expertos. O sea, esto es como andar en bicicleta. Uno lo aprende una vez y después ya se le queda para siempre en la memoria. Bien, este soy yo. Este es una foto mía. Y si estuviésemos en clase, yo estaría aquí, ¿no es cierto?, hablando frente a ustedes y ustedes estarían sentados en el pupitre. Pero por el momento, solamente es la virtualidad la que nos permite mantenernos comunicados. Mi nombre es Guidobet Luis Nicolás Sáez Toro. Eh, yo soy graduado en Ingeniería Civil Física, me gradué el año 2020 en la Universidad de la Frontera y también graduado del Magíster en Ciencias de Mención Física en el año 2021. Este es mi contacto, por si ustedes quieren comunicarse conmigo, hacerme cualquier consulta o duda, son libres de hacerla, ¿ya? De hecho, son muy bienvenidas. Si quieren hacerme cualquier consulta, bienvenida es. Ah, bien, y
antes de empezar esta asignatura, yo le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes saben que existen herramientas de edición de texto como LaTeX? ¿Alguna vez han escuchado de LaTeX? No, yo por lo menos jamás he usado. Ya. Yo tampoco. Jamás, jamás. Ya. Ocurre que LaTeX es una herramienta de edición de textos, la cual me permite dejar un formato muy ordenado y muy detallado, y es que cumple con el formato científico y se ajusta también a las normas de citación, por ejemplo, la norma APA y todas esas cosas. LaTeX ya lo tiene incluido por defecto, o sea, es una herramienta que sí requiere de un grado de una abstracción un poquito más grande que la de Google Documents o de Documentos, o ¿cómo que se llama esta? O de Office, de cualquiera de esas herramientas, pero de verdad que si ustedes aprendiesen a manejar esta herramienta, les va a abrir un mundo de posibilidades, porque el formato que tiene es tan bonito, o sea, no sé, a mí me parece perfecto. Por ejemplo, no sé, ustedes van a poder hacer informes de este estilo, parecen libros estas cosas, o sea, uno puede hacer, no sé, por ejemplo, informes, papers, reportes, lo que uno desee, y queda en este formato, parece diario, o sea, yo siento que le gana al Office, pero bueno, obviamente todo depende de qué tan, de cómo sean sus habilidades, y es que si en Office no importa, o sea, lo importante siempre es la información, pero este formato de verdad que es bastante bueno. ¿Alguien sabe usar hojas de cálculo, Excel, por ejemplo? ¿Ha trabajado con esas herramientas antes o es la primera vez que escuchan hablar de ellas? Uy, yo se supone que aprendí, pero no me acuerdo de nada. Ya, Eso no me... pero sabes que es como una tabla cuadrada en la cual uno ingresa valores. Claro, pero no sé ni sumar en Excel. Ya, no Así que... importa. No importa, sí. Aquí todo se aprende. Como les dije, esta asignatura les va a ayudar a darle una buena base en cuanto a esta herramienta. Miren, la verdad es que va a ser necesario Excel en el curso, así que les recomiendo que o Excel o también hojas de cálculo. Hoja de cálculo es una opción gratis, ¿no es cierto? Es como es gratis hoja de cálculo en comparación a Excel, porque Excel hay que pagar. Y me parece una herramienta bastante buena y es la que vamos a ir ocupando en la asignatura para poder trabajar con los datos, así que les recomiendo que eh, vayan ambientándose a ella. ¿Ya? Y también existen otras herramientas como MATLAB o Python, pero estas ya me imagino que son un poquito más alejadas de ustedes. O sí, si hay alguien que las conozca, sería genial. ¿Hay alguien que haya escuchado hablar de esta Yo herramienta? conozco Python. Ya, Python, sí. Porque, bueno, la gracia de estas dos últimas herramientas es que son herramientas de programación, ya. Entonces, son un poquito más abstractas incluso que hoja de cálculo y Excel, pero son herramientas que a medida que ustedes vayan avanzando en su disciplina, que en este caso es la bioquímica, las van a necesitar. Y si es que la aprendiesen a manejar, de verdad que le abre un mundo de posibilidades. O sea, si es que ustedes están interesados en, no sé, en desarrollar investigación, por ejemplo, en lo que es bioquímica o en cualquier área, estas herramientas sí que son muy útiles. ¿Ya? Por ejemplo, la diferencia que hay entre ambas es que MATLAB hay que pagar y Python es gratuita. Así que si es que están interesados en aprender algo nuevo, les recomiendo que le echen un vistazo a estas herramientas que son súper útiles. Nosotros solamente vamos a usar hojas de cálculo de Google, lo más sencillo del mundo, y también vamos a utilizar Office. Así que yo solamente se las nombro para que ustedes conozcan un poquito más. Bien, en esta primera clase vamos a ver todos estos contenidos. Vamos a ver 5 contenidos y el primero que vamos a ver vamos a definir lo que es la observación y la experimentación. También vamos a hablar un poco sobre lo que son las metodologías cuantitativas y cualitativas. Luego vamos a revisar lo que es el método experimental, vamos a ver un poco sobre lo que son los sistemas de unidades, magnitudes fundamentales y derivadas. También vamos a ver lo que es el sistema internacional de unidades, y si es que alcanzamos vamos a ver la sensibilidad de un instrumento, las cifras significativas y los criterios de medición. Pueden parecer hartas cosas, pero en realidad todo esto está unido en un gran tema.
que es el método experimental y que justamente vamos a ir desarrollando de aquí en adelante. Estos contenidos también están disponibles en el campus virtual, ya sea en la clase 1 y también en la guía de conceptos previos, que es que en realidad la clase 1 es un resumen de la guía, así que, pero obviamente vista en detalle. Bien, ok, bien, entonces la primera pregunta que nosotros nos podemos hacer es que cuando nosotros medimos, ¿qué es lo que medimos? ¿Cómo es que realizamos un proceso de medición? La medición generalmente uno la hace a través de la observación y de la experimentación. El sentido común, ya, nuestra cotidianidad nos permite decir que la observación es el acto de apreciación de las cosas, ya, el acto de ver algo. Eso podría ser la observación en la cotidianidad, hablando claro. Entonces, como por ejemplo, no sé, un acto de observación que uno hace es mirar las gotas de lluvia que se adhieren a la ventana cuando llueve. Ya, ese es un acto de observación. O por ejemplo, ver cómo el viento mueve las hojas de los árboles. O por ejemplo, cómo se forman las corrientes en el agua. Eso podría ser un acto de observación. ¿Ustedes qué fenómenos de la naturaleza han observado y les han parecido interesantes? Por Los ejemplo, huracanes. los huracanes. Esos son bestiales, son geniales los huracanes. Esos sí que son fuertes. ¿Tú sabes por qué se generan los huracanes o no? No, no muy bien. Es que me acordé del juego Life is Strange, entonces ahí pasa un huracán gigante, pero no sé por qué se formarán. No, pero ese es un tornado, pues, Michael. No es un huracán, pero ¿cuál es la diferencia del tornado y el huracán? El Uh, huracán es como viento súper fuerte, el tornado ese gigante como gris. es que tiene el ojo del huracán, El del generalmente. fuego es Hay es una película, ¿cómo como se llama? La del final del mundo, ¿cómo se llama? Donde se congela todo el planeta. No, no recuerdo cómo se llama. Bueno, de todas al día formas, después de mañana. el día después de mañana, ese mismo. O también hay más películas donde el tornado igual, hay varias. Pero bien, eso vendría a ser un fenómeno natural que uno puede observar, pero alguno, no sé, más cercano a su cotidianidad, como algo que le llame la atención de la realidad, ¿eh? Estoy loca, no entiendo. ¿Ah? No sé, por La ejemplo, neblina, Esteban, se te escucha muy bajito. loca. Ah, ya decía la neblina, que la yo muy loca, pero no la entiendo. la neblina, la neblita también es súper, un fenómeno súper interesante. O sea, yo no le voy a mentir, nunca la he estudiado la neblina, pero se me ocurre que es porque la humedad es tan alta que es como que si flotasen las partículas de agua. Y es como que tienen un cierto diámetro que no las deja caer, pero las deja mantenerse flotando. Como que tienen el tamaño justo y preciso para estar ahí. Ya, eso también es claro, una forma de observar un fenómeno. ¿Ya? Y es que la observación nos permite observar cualquier fenómeno de la naturaleza. Y es que cualquier hecho de la naturaleza en sí podría decirse que es un fenómeno. Obviamente hay otros que son más, que implican un mayor cambio de energía que otros, como la explosión de un volcán, por ejemplo, o no sé, dejar caer una pluma no implica mucho en su comparación, pero cualquier cosa que pase en la realidad uno la podría interpretar como un fenómeno. Bien, pero hay que saber diferenciar la observación, ¿ya? Porque la observación de la que nosotros estábamos hablando era la que uno comúnmente hace, pero en ciencias la observación consiste en examinar detalladamente cualquier fenómeno o proceso que ocurra en la naturaleza, ¿ya? Por ejemplo, nuestro propio cuerpo funciona como un medidor. Con nuestro ojo podemos medir la luz que reflejan las cosas, o con nuestra piel podemos medir mediante la deflexión de la piel, ¿no es cierto? Mediante cómo se dobla la piel, su deformación, nosotros podemos tener el sentido del tacto, o, bueno, sé, también gracias a nuestra nariz tenemos el sentido del olfato, y es que nuestro propio cuerpo funciona como un medidor, ¿ya? Y es que con él podemos observar, a través de nuestro cuerpo podemos observar y percibir. En este caso la luz nos permite observar y realizar este acto realizar este acto de observación, ¿bien? Entonces, en ciencias consiste en la observación detallada y controlada de cualquier fenómeno,
¿bien? De cualquier proceso que ocurre en la naturaleza. En este caso, imagínense esta situación, en donde tenemos dos nubes de ciertas partículas que chocan entre sí y generan este patrón maravilloso. O sea, a mí cuando lo vi este video quedé sorprendido, por eso se los quise compartir. No, jamás me esperé que este fenómeno ocurriese, que las corrientes, por ejemplo, de aire en los bordes se fusionaran y terminaran generando esta dinámica. Eso podría ser la observación en ciencia. Y es que en ciencia lo importante está en los detalles, en la buena descripción de cada uno de los elementos que influyen en el fenómeno. ¿Ya? Esa es la gracia de la observación en ciencia. Pero, y también por otro lado, tenemos a la experimentación. Y la experimentación lo que busca es reproducir un fenómeno bajo condiciones controladas. Eso es lo que es la experimentación. O sea, cuando yo trato de experimentar con algo, tengo que tener las condiciones muy, muy controladas y siempre voy a tratar de replicarlo, de repetir ese fenómeno, ¿ya? De obtener ese fenómeno, ¿ya? De alguna forma de tener todas las condiciones necesarias para poder reproducirlo. Y es que obtener esas condiciones es justamente el desafío de la experimentación. Porque uno, a través de los instrumentos, es que logra realizar la reproducción y mientras mayor sea la tecnología que manejen esos experimentos, más controlada va a ser la situación. ¿Bien? Pero, y también está la definición de la experimentación. De acuerdo al filósofo, que se llama Bunge, un experimento es por definición una experiencia científica en la cual se provoca deliberadamente algún cambio y su resultado se observa y se interpreta con alguna finalidad cognoscitiva. O sea, con la intención de lograr entender lo que se está observando. Cuando uno entiende lo que se está observando, por ejemplo, lo puede replicar. Cuando uno sabe cuáles son todos los elementos que están influyendo en ese experimento, uno recién lo puede replicar. O sea, uno puede de alguna manera saber todas las causas y los efectos. Esa es la gracia de la experimentación. ¿Bien? Y uno puede separar la experimentación en dos ramas, en dos metodologías. Hay experimentaciones cualitativas y cuantitativas. Por ejemplo, en las cualitativas nosotros podemos formular hipótesis muy amplias, ¿ya? Y también podemos dar una imagen completa de lo que está ocurriendo. La cualitativa se encarga de describir los detalles o también las generalidades más que nada sí, las generalidades de un fenómeno, ¿ya? Por ejemplo, no sé, cuando ver la lluvia caer, las gotas caen del cielo hacia la tierra. Eso podría ser una descripción cualitativa. Eh, pero también está la experimentación cuantitativa, que en este caso es más enfocada, porque con cuantitativo me refiero a cantidades, y esas cantidades generalmente son números que hacen referencia a la cantidad cualitativa y su relación que tiene con otras, y es generalmente lo que uno busca hacer en la experimentación, cómo es que se relacionan los elementos y en qué cantidades uno afecta al otro, y así estableciendo una relación lógica tal que permite dar una explicación. Es así la ciencia al final, pero la gracia es que toda la lógica tiene que ser verdad. No puede haber nada falso en lo que plantea la ciencia en sí. Bien, ok. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Ok, No, voy, voy a seguir avanzando. Un ejemplo de experimentación cualitativa puede resultar en la descripción del movimiento de una moneda en el aire. Supongamos que yo tengo una moneda y la lanzo al aire y trato de describir cualitativamente lo que está ocurriendo. ¿Ustedes qué pueden decir de ese movimiento, por ejemplo? Quiero saber su opinión. ¿Qué pueden ver de este movimiento en la moneda? Aunque aunque suene muy obvio, quiero saber qué es lo que ustedes ven. La moneda va girando. Claro, que va girando, que por ejemplo hay una mano que ejerce una fuerza hacia arriba que hace desplazar esta moneda. ¿Qué otra cosa más podemos ver de este movimiento? la moneda sube y baja. Claro, sube y baja describiendo un movimiento parabólico, por ejemplo, porque es como una caída libre. También, como decía su compañero, se sumaba al movimiento rotatorio
que está en la moneda. Y es que eso puede ser una forma de experimentación cualitativa, o sea, y descripción cualitativa también, porque uno está describiendo lo que ve a grandes rasgos. Y un ejemplo de experimentación cuantitativa puede resultar en el lanzamiento de una moneda al aire y el conteo de veces que sale cara o sello, y el estudio de sus probabilidades de que caiga cara o caiga sello. Ustedes sabían de que si ustedes tienen una moneda y la lanzan 1000 veces, puede ser que la mitad, aproximadamente la mitad de ellas va a caer cara y la otra mitad va a caer sello. ¿Sabían eso? Yo creo que sí. Si yo la lanzo 1 millón de veces, más cercano va a ser ese número a la mitad y a la mitad. Si yo la lanzo mil millones de veces, esto cada vez va a ser más próximo a un medio. ¿Bien? No sé si ustedes sabían eso, lo sabían antes, ¿no? Esto puede ser un ejemplo de experimentación cuantitativa, tratar de replicar este fenómeno y hacer el conteo de las veces que cae cara, que cae sello, y ver que justamente cae la mitad de veces cara y la mitad de veces sello. Bien. El método experimental en sí se separa en 6 etapas, o más que nada uno la puede dividir en 6 secciones. ¿Ya? La primera característica que posee el método experimental es la observación, ¿ya? Como lo acabamos de describir anteriormente. Otra parte del método experimental es la hipótesis, es la explicación que uno da a lo que observa, es una idea tentativa de la observación. ¿Ya? Pero muchas veces esta hipótesis no necesariamente es verdad. ¿Ya? Puede ocurrir que esa hipótesis sea falsa. Y la única forma de corroborarlo es a través de un experimento. Para saber si mi hipótesis es cierta o no, yo obviamente tengo que tratar de replicar lo que me estoy planteando. Y eso es a través del experimento. O sea, imagínense, si yo me planteo una mala hipótesis de lo que está ocurriendo, quizá el experimento, cuando yo lo llevo a cabo, me muestre una cosa diferente. Pero no nos tenemos que asustar cuando la hipótesis es falsa. Y es que es el camino para la ciencia. La única forma de saber, de ir construyendo en ella, es saber qué es lo que es cierto y qué es lo que es falso. ¿Bien? Así que es muy importante que ustedes tengan experiencia en lo que es falso también. ¿Ya? Imagínense uno tuviese mucho acierto, si uno se ve enfrentado a una situación adversa, no sabría cómo enfrentarse. Así que el error de la hipótesis también es algo bueno, o sea, es bueno saberlo. Bien, por otro lado, cuando uno realiza un experimento, ya uno puede realizar un montaje experimental para tratar de replicar cualquier situación como es la caída libre, por ejemplo, y uno obtiene resultados. ¿Ya? Con esos resultados uno puede verificar la hipótesis. ¿Ya? ¿Mediante cómo? Mediante un análisis. Cuando yo analizo mis resultados, yo puedo, recién ahí puedo contrastar si mi hipótesis fue verdad o fue mentira. O sea, fue cierta o fue acertada o no. Y por último, uno siempre tiene que hacer una conclusión de todo lo realizado, ¿ya? De tal forma que permita, ¿cómo le podríamos decir? Con la conclusión uno puede resumir cada uno de los pasos que realizó en el método experimental con el fin de concentrar, ¿no es cierto?, toda la idea, ¿ya? Con el fin de, claro, de dar una visión clara de todo lo que se obtuvo. Bueno, y aquí tengo cada una de las etapas separadas, por ejemplo, para ir en detalle, como les estaba comentando al comienzo de la clase. Por ejemplo, la observación. Esta debe ser completamente objetiva. No tienen que haber opiniones personales influenciando en lo que es la observación, de tal forma de evitar el sesgo que uno pueda generar con apreciaciones subjetivas, ¿ya? Eso es algo súper importante que uno tiene que realizar en la observación. O sea, siempre tengo que enfocar mi experimento en que en tratar de no hacer que sea cierto, porque imagínense que yo modifico mi experimento de forma tal que la observación que estoy viendo es siempre la que quiero. Eso obviamente no me permite discriminar si es algo verídico o no. ¿Bien? Que es algo que se aplica en todos los contextos. Bien. Estas observaciones son hechos que ya ocurrieron y pueden ser diferenciados entre hechos verdaderos y hechos falsos. Por otro lado tenemos la hipótesis, ¿ya? La hipótesis se construye en base a las observaciones realizadas y
se realiza fijando condiciones y tratando de inducir y presentar una idea tentativa de un resultado futuro. No sé, por ejemplo, una hipótesis puede ser, si yo dejo caer un objeto, después de un tiempo va a llegar al suelo. Eso podría ser una hipótesis que, como nosotros sabemos, es cierta. Ahí fue una de las hipótesis que se planteó Newton. Bien. Y esta no necesariamente puede resultar ser cierta o verdadera, dado que debe ser probada tanto como si fuese verdadera como si fuese falsa. Esto es muy importante. Uno generalmente la hipótesis siempre la prueba como si fuese verdadera, pero también la tiene que probar en el caso contrario. Bien, uno puede presentar una idea como una hipótesis falsa y si uno la niega, bueno, pareciera ser que es verdad lo que estoy diciendo. Es una forma de plantear una hipótesis, pero generalmente en la ciencia uno siempre plantea la hipótesis como si fuese verdadera. Por otro lado, también tiene otra etapa del método experimental es el experimento en sí, ¿ya? Y en uno verifica la veracidad de la hipótesis realizando una medición cuantitativa de las magnitudes y variables de estudio. Esta se realiza a través de instrumentos de medición que tengan la sensibilidad suficiente para obtener los resultados confiables, además de permitirme recopilar información del sistema. Bien, en el experimento en donde uno utiliza los instrumentos, y como yo ya les comenté, mientras mayor es la tecnología, más sensibles son estos instrumentos y más precisos soy al momento de realizar un experimento. Y obviamente a la vez de reproducirlos. En la otra etapa eran los resultados y con estos resultados, ¿no es cierto?, son los que obtengo yo del experimento y generalmente son a través de datos, los cuales deben ser ordenados y presentados mediante gráficos, tablas, imágenes o figuras. Nosotros vamos a utilizar mucho lo que son los gráficos para representar la relación que hay entre dos variables, por ejemplo, o también tablas si es que queremos especificar datos puntuales, o imágenes o figuras que representen al fenómeno. Por otro lado tenemos el análisis y esta etapa ya es una de las finales que tiene el método experimental, en donde analizamos los resultados y verificamos la veracidad de la hipótesis, ¿bien? En donde analizamos, no sé, la tendencia que tienen los datos, si estos son crecientes, si son decrecientes, si tienen un máximo, si poseen un mínimo, si es que en el análisis uno también ve si es que el experimento fue bueno o fue malo. Generalmente en el análisis uno da cantidades como el error obtenido. El error es una de las cantidades, una de las variables y también una de las cantidades que me permite discriminar si lo que hice estuve bien, estuve mal. Por ejemplo, yo puedo obtener un valor teórico, ¿ya? Un valor teórico, no sé, como la aceleración de gravedad, 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Y si yo la verifico con la caída libre, por ejemplo, me va a dar un cierto valor para la gravedad. Y al momento de contrastar ambos valores va a haber una diferencia. Puede que mi experimento no sea el adecuado para tratar de medir esa cantidad. Entonces, todo ese proceso uno lo realiza en el análisis. Y por último, en la conclusión, uno sintetiza la idea principal y se informa sobre el cumplimiento del objetivo. Además, se informa sobre si es que la hipótesis fue verdad o no. Se da una breve resumen del análisis de la tendencia que se obtuvieron de los resultados y del comportamiento de ellos y de los principales problemas del experimento y de la confiabilidad de los resultados, ¿ya? Eso es lo que hace la conclusión, por lo menos en nuestra asignatura. Y ocurre que la conclusión tiene que ser también formar parte de la idea propia que ustedes hicieron del experimento en sí. No todas las conclusiones tienen que ser iguales, cada una tiene que tener su propia esencia, ¿ya? Así que cuando hagan un informe traten de que sus informaciones, de que su conclusión tenga la apreciación personal de lo que ustedes vieron. Bien, ya yo sé que esta parte es la introducción de este curso, así que nos va a tocar leer un poco. Y es que nos sirve para después tomar cada uno de estos conceptos y después irlo aplicando nada más. Bien, el objetivo de la experimentación en sí es la recopilación de la información en base a la hipótesis realizada. Esta, como ya vimos, puede ser cuantitativa o cualitativa. Y la gracia es que en física siempre se buscan datos cuantitativos y para ello se utiliza el concepto de la medición. Cuando
uno tiene un instrumento, lo que hace es medir en base a la escala que posee ese instrumento. Bien, ya sea con una regla, por ejemplo, o con un termómetro, o qué otros instrumentos conocen ustedes, un barómetro, por ejemplo. Ya, esos son algunos ejemplos de instrumentos con los cuales uno realiza una medición. ¿Alguna vez usted ha visto un instrumento extraño o conoce algún instrumento particular? No sé, una motosierra podría ser. No, ese no es un instrumento. Eso es una herramienta. Por ejemplo, la brújula es un instrumento igual, porque que nos ayuda a medir. Bien, la medición. Ya, medir significa, en realidad la medición significa comparar una cantidad con otra. ¿Ya? Medir es nada más que eso. Cuando uno tiene una regla, por ejemplo, compara la escala de la regla con la longitud de algún objeto. ¿Ya? Pero lo único que uno está haciendo es comparando, es viendo a ver qué tan largo o hasta dónde llega el objeto con respecto a la regla. Uno perfectamente pudiese construir otra regla, no sé, en base al largo de los codos, por ejemplo, como lo hacían los antiguos, y medir de esa manera, y eso también es medición. No necesariamente tiene que ser un instrumento muy, muy elaborado para realizar el proceso de la medición. ¿Ya? O por ejemplo, no sé, cuando uno mide distancia, no sé si ustedes han hecho ese juego, de tomar el pulgar y ver qué tan... Yo nunca aprendí a medir así, la verdad. Pero uno puede más o menos establecer qué tan lejos está una cosa, como lo hacen los pintores, así, ¿no? Que miden la profundidad con respecto a su dedo. Es una forma de medir igual. O cuando uno observa y dice, oh, estoy muy alto, ¿no? Cuando uno se sube, no sé, a un árbol y ve qué tan lejos está uno del suelo, uno dice, oh, compara en realidad la altura del árbol con respecto a la del suelo. Bien, eso es la medición, o sea, y es que uno siempre realiza, constantemente el cuerpo de uno está midiendo. Cuando mira, uno mide. Generalmente uno mide distancia, cuando va caminando también uno mide su propio ritmo. Algunas veces uno mide de forma inconsciente, porque el cuerpo lo hace de forma autónoma. Pero siempre realizamos esto de la medición. Bien, entonces, medir significa comparar una cantidad con otra de la misma clase que has elegido como unidad de medida. Nosotros tenemos el metro como unidad de medida, el gramo como unidad de medida. Es decir, significa encontrar el número de veces que la unidad elegida está contenida en la cantidad que se está midiendo. Por ejemplo, no sé, si yo tengo no sé, ¿qué puedo tener? Una pila, por ejemplo, una pila, no sé, una pila de cargada como una batería, por ejemplo. Esta pila, o sea, esta batería puede estar cargada con un voltaje y uno cuando mide ve cuántas cantidades de voltaje tiene ella, cuántas veces cae la unidad de voltaje en ella, o también la regla, uno ve cuántas cantidades de centímetros cabe en es la longitud de un objeto, por ejemplo. Bien, eso es lo que uno hace con la medición. En base a la medición, entonces, es posible obtener un valor, y esta se logra a través de instrumentos que permiten cuantificar la magnitud de una cantidad física, como la longitud, como la temperatura, como la presión, como la velocidad del viento, como por ejemplo la longitud a través de una wincha. Bien, y es que antes de que nosotros tuviésemos lo que se conoce como el metro, o como los gramos, o como la unidad de medida en sí, en este caso la longitud, antes de que existiese la unidad de medida estandarizada en sí, la humanidad desarrolló sus propios sistemas de conteo y de medición. Cada una de las culturas de la humanidad desarrolló su propia forma de medir. Por ejemplo, algunos medían con el codo, que es la unidad de medida definida como la longitud del largo del antebrazo, la yarda, que es la unidad de medida como la longitud entre la nariz y el brazo extendido. No sé a quién se le ocurrió medir así, quizás hasta la nariz llegan los ojos, quizás por esa razón lo hicieron. Lo desconozco. Eso es una yarda. Y un pie es la unidad de medida definida como la longitud del largo de un pie. Entonces, por ejemplo, y también están las pulgadas, el palmo, el codo, la brasa, el pie y el paso. Y ocurre que debido a que cada una de las culturas desarrolló su propia forma de medir, por ejemplo, los egipcios, los hebreos, los griegos y los romanos,
A ellos medían con el codo y el pie. Y debido a que cada uno de ellos realizó su propia forma de medir, al momento de conversar entre egipcio y hebreo, ellos se decían, oye, pero si esto no mide un codo, ¿ah? O sea, te pasaste no sé, a ver, por 74 milímetros. Bueno, y ocurre que debido a la genética que poseía cada una de estas culturas, cada una tenía su propia unidad de medida. ¿Ya? Que me imagino que como eran culturas que vivían cercanas, tenían su unidad de conversión entre ellas. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. O sea, al parecer los egipcios tenían más largo el codo, pero tenían más corto el pie. Eso es algo interesante. Bien, entonces cada uno de ellos tenía su propia unidad de medida al final. Y la idea es tener una sola, una estándar para todos. De tal forma que cada uno de nosotros hable en el mismo lenguaje. Esa es la gracia de tener una medida estandarizada. Bien, y debido a las diferencias de las unidades de medida de cada cultura, resultó necesario crear un sistema de unidades estandarizado. Y es por ahí que por el año 1960 se creó el Sistema Internacional de Medidas, basado en el sistema métrico, y algunos de estos ejemplos son el metro. El metro, el que uno conoce de siempre, en realidad tiene su fundamento físico bastante, bastante profundo. Ustedes sabían que el metro se define como la longitud del trayecto de recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de 1 dividido en la velocidad de la luz. ¿Ya? O sea que el metro se define en base a una propiedad fundamental de la física, ¿sí? Una característica fundamental de la física, como es la velocidad de la luz, una constante universal. ¿Ya? Fíjense cómo se definió el metro, o sea, eh, es, y es que es la única forma que tenemos para que podamos hablar del mismo metro, ¿ya? En base a la velocidad de la luz, fíjense, a lo que tuvo que llegar la humanidad para lograr definir el metro, y además fíjense en cómo se pudo medir este segundo, ¿ya? 1 dividido en 299 o sea, 299.792.458 segundos. Imagínense qué tan pequeño es esto y qué tan preciso y qué tan sensible tuvo que ser el instrumento para poder medir ese segundo. Eso ya es sorprendente. Le ha llegado lejos la humanidad. En algunas cosas sí y quizás en otras no tanto. Bien, por otro lado también tenemos otra cantidad fundamental que son, por ejemplo, los segundos. ¿Ya? Un segundo equivale a, fíjense, 9.192, a ver, 9.192.631.770 periodos de radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo cesio. O sea, para poder medir un segundo, ellos tuvieron que ver cómo era el tiempo que se demoraba en generar una transición entre dos estados de un átomo. ¿Ya? Dos niveles atómicos del átomo. No sé si ustedes saben, bueno, ustedes como bioquímicos yo creo que saben de química un poco y saben que hay niveles atómicos que pueden irse excitando o no, o sea, niveles de energía en el propio átomo que pueden irse excitando, ¿no? Y en base a la excitación y desexcitación de esos estados, uno puede medir este segundo. ¿Y cuántas veces lo tiene que hacer? Toda esta cantidad de veces. O sea, pero un segundo tampoco es que sea tanto. Imagínense lograr hacer esto en un segundo. Eso es lo sorprendente. Por otro lado, también tenemos al kilogramo. Ya ocurrió que anteriormente se utilizaba el cilindro de metal a un cilindro de metal para definir lo que era un kilogramo. Imagínense que yo tengo no sé, un pedazo de madera, no sé, o cualquier objeto, en este caso un cilindro de metal, que yo digo que pesa 1 kilogramo. Ya, con este kilogramo nos quedamos para siempre. Y se definía como el gran K. Pero no todos, imagínense, no sé, que yo soy, no sé, de Temuco y me quedé con 1 kilogramo. Otra persona de Arica tomó otro kilogramo y ya me quedo con el kilogramo para poder utilizarlo como referencia para hacer la medición de los kilogramos que todas las personas queremos usar. O sea, el valor de 1 kilogramo es súper útil para todos. O sea, para la gente que vende en la feria, por ejemplo, tener un kilo
es súper importante saber cuánto mide un kilo. Antes se utilizaban balanzas, por ejemplo, y se utilizaban ciertas pesas en sí que uno sabía cuánto era su masa. Ese es el principio esa es la razón por qué se utilizaba ese cilindro de metal. Bien, pero ocurre que este objeto físico cambió su masa a medida de los años. O sea, que el que se llevó la masa del kilo para Arica, por ejemplo, él le pesaba mucho menos que el que yo me había guardado aquí en Temuco. Entonces, algo pasó por ahí. No sé qué habrá pasado. Eh, Obviamente los materiales se desgastan, los átomos decaen a estados de menor energía. Entonces, todos esos cambios generaron que no había el mismo kilo. Entonces, lo que se tuvo que hacer fue redefinir el kilogramo. ¿Y cómo se hizo? Bueno, en base a cantidades fundamentales, como la constante de Planck, la velocidad de la luz y la frecuencia de un fotón. Entonces ocurre que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿ya? Y también la energía es equivalente a la constante de Planck por la frecuencia que puede poseer un fotón. Entonces la unión de ambos mundos me permitió determinar a mí al kilogramo en base a la masa que se define como la razón entre la constante de Planck por la frecuencia dividida en la velocidad de la luz. ¿Ya? Así fue como lo hicieron estas personas para poder determinar la masa. Bien. Entonces, en física existen magnitudes fundamentales y derivadas. Por ejemplo, algunas magnitudes fundamentales son aquellas que no se pueden definir en base a otras. Por ejemplo, el gramo, que es una unidad de medida de la masa, no se puede definir en base a otra. O sea, el gramo es el gramo. Por ejemplo, el metro, tampoco se puede definir en base a otras. Pero una magnitud derivada puede ser la velocidad. La velocidad, por ejemplo, son metros partidos por segundo y se define en base a dos magnitudes fundamentales, como es el metro y el segundo. Entonces, por ejemplo, la longitud, por ejemplo, es una magnitud fundamental. La masa con el kilogramo también es una magnitud fundamental. El tiempo con los segundos también es una magnitud fundamental. Pero una derivada es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica, por ejemplo, se mide en amperes. O, por ejemplo, la temperatura se mide en Kelvin, ¿ya? O, por ejemplo, o la velocidad se define como los metros partidos por segundo. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, profe, ninguna. Ya, vale, gracias. Ok, entonces, y tenemos algunas magnitudes derivadas que se definen en base a otras. Por ejemplo, la frecuencia. Bueno, importante recalcar que sí, que la corriente eléctrica, que son los amperes, se define en base a carga dividido por segundo. Y la corriente eléctrica no es una magnitud fundamental. En realidad estas tres nomás son las gran fundamentales. Bien, pero también tenemos derivadas como la frecuencia. La frecuencia se puede medir en hertz, por ejemplo, y hertz equivale a 1 partido por segundo. O la fuerza, que se mide en newton, se hace en base a kilogramos por metros partido por segundo cuadrado. O la presión, que se hace en función de los pascales, por ejemplo, también es una magnitud derivada. O la energía o el trabajo, por ejemplo, el calor también se mide en joule, que también es una cantidad derivada porque se mide en newton por metro, ¿ya? La potencia, que también se puede medir en watts, que equivalen a joule por segundo, por ejemplo. Un watt equivale a un joule por segundo. Y también es una magnitud derivada. Bueno, ustedes me imagino que trabajan con joule o con calorías generalmente. En los procesos biológicos generalmente se gastan calorías y es bueno saber a cuánto joule equivale una caloría. Así, para que lo piensen. Ustedes como bioquímicos tienen que saber esas cosas. Bien, por otro lado, también uno puede utilizar ciertas notaciones o símbolos para expresar ciertas cantidades numéricas, ¿ya? Por ejemplo, ustedes saben que el kilogramo en realidad está compuesto por dos símbolos, ¿ya? El símbolo de kilo y el símbolo de gramo, porque el kilo ya representa a 10 elevado a 3, a un factor de 10 elevado a 3. Un kilogramo equivale a 1000 gramos,
¿ya? Y es por eso que uno utiliza la letra K como símbolo para poder resumir este factor. Uno representa este factor 10 a la 3 como el símbolo de K. Por ejemplo, kilogramo, que son 1000 gramos, o kilómetros, que son 1000 kilómetros, y 10 a la 3, recordemos que es 1000, o kilovol, que en este caso serían 10 a la 3 kilovol. Por otro lado también tenemos, no sé, al hecto o al hecta, que sería 10 a la 2, por ejemplo, el deca, 10 a la 1. Fíjense que no está el 10 a la 0, no está el 1, ¿eh? Está el deci, que es, y que ya nos pasamos a factores decimales, que en este caso el deci representaría 0,1. Está el decímetro, por ejemplo, o el centi, que sería 10 a la menos 2, que es el centímetro, por eso es que uno le pone centímetro, o también el mili, que es 10 a la menos 3, por ejemplo, miligramo, o milicoulomb, o milímetro también. Uno utiliza este símbolo, ¿no es cierto?, para representar este factor. O también micro 10 a la menos 6, nano 10 a la menos 9, pico 10 a la menos 12, femto 10 a la menos 15 y ato 10 a la menos 18. Debe tener relación con el átomo, se me ocurre el 10 a la menos 18. O sea, imagínense lograr medir 10 a la menos 18 metros. Bien. Y, por ejemplo, uno lo utiliza para representar ciertas cantidades. Por ejemplo, 0,001 metros se puede escribir como 0,1 centímetros o también como 1 milímetro. ¿Ya? Esa es la gracia de estos símbolos, que me permite acortar, ¿no es cierto?, la notación y escribirlo mediante estos símbolos. Me permite ahorrar números, ahorrar lenguaje. Y también tenemos, por otro lado, el caso, ¿no es cierto?, de tener potencias de 10 mucho más elevadas. ¿Ya? Todos estos factores son en base a potencias de 10. Por ejemplo, 10 a la 2, 10 a la 3, ya vimos que era kilo, 10 a la 6, que es mega, 10 a la 9 es giga, 10 a la 12 es tera, 10 a la 15 es peta y 10 a la 18 es hexa. Me imagino que estos se utilizan para representar, no sé, el diámetro de un planeta, el radio de un planeta. Hexámetros se me ocurren. No, quizás cómo se representa, la verdad. Ahí hay que irlo bien. Bien. Ustedes saben convertir unidades de medida, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿saben cómo convertir un kilómetro a milímetros? Hay que dividir. Un kilómetro a milímetro. ¿Habría que dividir o habría que multiplicar? Multiplicar. Ya, muy bien. Y por ejemplo, ¿sabrían cómo convertir una hora a milisegundos? A milisegundos, ya no son a segundos, son a milisegundos. ¿Qué habría que hacer ahí? No, eso ya es mucho. No, pero puede Pero habría que que... dividir, ¿Dividir? No, multiplicar igual. multiplicar. Claro, Sí, pues. porque nosotros estamos sacando de algo grande, lo estamos llevando a una representación más pequeña, entonces como que nosotros estuviésemos amplificando eso. Entonces lo grande se multiplica. O sea, de grande a pequeño se multiplica. De Sí, pequeño a grande se divide. exacto. De hecho, mira, es así. Si nosotros tenemos un kilómetro, ¿no es cierto?, representa 10 a la 3 metros, ¿bien? Pero un milímetro yo sé que equivale a 10 a la menos 3 metros. Por lo tanto, un metro, que es lo que tengo aquí, equivale a 10 a la 3 milímetros. ¿Ya? Entonces, si yo reemplazo ahora este 10 a la 3 milímetros aquí, por lo que equivale a un metro, tendría 10 a la 3 por 10 a la 3 milímetros y por lo tanto un kilómetro equivale a 10 a la 6 milímetros. ¿Ya? Ah, ojo, es muy importante que jamás se combinan los factores. O sea, yo no puedo hablar de kilomili, por ejemplo. ¿Ya? No, siempre se representa con un solo factor. Y también cómo pasar de hora a milisegundos. Cuando tengo una hora, por ejemplo, esta pasa de los, no sé, una hora equivale a 60 minutos, ¿ya? Pero un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto, una hora equivale a 3600 segundos. Un milisegundo equivale a 10 a la menos 3 segundos. Por lo tanto, un segundo equivale a la 10 a la 3 milisegundos. Si yo reemplazo lo que equivale a un segundo en este término, obtengo lo siguiente, de que 3600, ¿no es cierto? 3600 segundos, que en este caso son 10 a la 3 milisegundos. 3600 por 10 a la 3 milisegundos me darían, a ver si pongo bien este puntito aquí, 3.600.000 milisegundos equivale a una hora. Es harto, es bastante.
Bien. Y por ejemplo, ¿ustedes saben cómo pasar en el caso de la velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo? ¿Cuánto equivale un kilómetro por hora en metros por segundo? ¿Habían hecho este cálculo antes o no? Se multiplica, ¿cierto? Bueno, no sé, a ver si ustedes tienen la oportunidad de tener un lápiz y un papel, yo creo que sería bueno que hiciesen este cálculo. ¿Cómo pasar de un kilómetro por hora a metros por segundo? Bien, pero yo se los voy a mostrar porque ya estamos casi terminando la clase. A ver, me faltaron hartas cosas. Ya, pero ¿nos podemos quedar 5 minutos más? No se enoja, ¿no es cierto? Bien, No. entonces, bien, va, muchas gracias. Entonces, aquí un kilómetro por hora, ya, la velocidad se puede representar como un kilómetro por hora. ¿Bien? En este caso, un kilómetro sería 10 a la 3 metros. Y como ya vimos, una hora equivale a 3600 segundos. Por lo tanto, si yo hago la división, ¿no es cierto?, entre ambos, obviamente me fijo que 10 a la 3 yo lo puedo simplificar un poco, de tal forma de llegar a 3.6, ¿no? O sea, como lo vemos aquí, si hago un poco de álgebra obtengo este resultado. Y, no sé, yo creo que lo saben hacer esto, sí. Entonces, yo para poder pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, ¿no es cierto? Simplifico algunos de estos términos, llego a esta expresión y obtengo que 1 dividido en 3.6. Y 1 dividido en 3.6 equivale a 0,27 periódico. O sea que un kilómetro por hora equivale aproximadamente a 1.28 metros por segundo, más o menos. ¿Ya? A eso equivale un kilómetro por hora. Pero, por ejemplo, un metro por segundo equivale a 3.6 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, si nosotros quisiésemos pasar, por ejemplo, de kilómetros por hora a metros por segundo, siempre tengo que dividir por 3,6. Pero si yo quiero pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, tengo que multiplicar por 3,6. Ese es un truco que ustedes de aquí en adelante lo tienen que ir llevando consigo. Esta relación de conversión. Kilómetros por hora a metros por segundo tengo que dividir. No sé, traten de pasar a ver cuánto equivalen 36 kilómetros por hora en metros por segundo. Una pregunta rápida, sí, para el... 10 o no. Sí, muy bien, 10, es justamente eso. Sí, bien, qué bueno que se haya entendido. Ya, ocurre que en la guía hay ciertas preguntas que ustedes deben de ir desarrollando, porque en base a estas preguntas yo voy a elaborar su prueba. Así que les recomiendo que las vayan respondiendo desde ya. Bien, en estos 5 minutos voy a tratar de explicarle lo que es la sensibilidad de un instrumento. Ocurre que eh, la sensibilidad de un instrumento corresponde a la unidad mínima presentada por la escala. A eso corresponde la sensibilidad. Por ejemplo, en esta regla que vemos aquí, a pesar de que... Ah, ya. Sí. A pesar de que, ¿no es cierto?, la escala de esta regla se muestre en centímetros, la escala es lo que representan los números. ¿Ya? En este caso, si yo tengo una regla, la escala, como vemos aquí, está representada con números. Pero la unidad mínima que presenta esta escala son los milímetros, porque a pesar de que estos no lleven número, es la unidad mínima que muestra la escala. Entonces, a esa unidad mínima corresponde la sensibilidad. En este caso, en una regla, vendrían a ser los milímetros. En un pie de metro, que es un instrumento que me permite medir de una forma más fina, tiene una sensibilidad mucho mayor, en este caso de 0,1 milímetros. Un tornillo micrométrico, que es un tornillo que se gira para poder ir cambiando la longitud de separación que hay entre ambos extremos, tiene una sensibilidad de 0,01 milímetros. O por ejemplo también un microscopio ya posee una escala mucho más fina, 0,001 milímetros. Entonces, si se fijan, mientras mayor es la tecnología de un instrumento, mayor es su sensibilidad. Eso es algo súper importante. Y es que cuando uno quiere adquirir, no sé, generalmente cuando uno está en un laboratorio, adquiere instrumentación adecuada para realizar ciertas mediciones bajo ciertas longitudes, por ejemplo. No es necesario tener un microscopio de barrido electrónico para medir el tamaño de un largo de un pelo, por ejemplo.
Eh, Eso es algo importante que uno tiene que tener en cuenta, pero obviamente uno siempre apuesta a lo más fino, pero esto es un detalle nada más que quiero que tengan en cuenta, que cuando uno invierte siempre tiene que ver la escala en las cuales están graduados los instrumentos. Esto es una característica fundamental del instrumento, así que siempre que ustedes vean un instrumento, lo primero que quiero que miren es la sensibilidad de él. ¿Ya? Ya. Entonces, por otro lado, tenemos a las cifras significativas. Las cifras significativas son los dígitos necesarios para representar la precisión de la medida, expresándola en forma de un valor numérico. Son los dígitos necesarios entonces para representar la precisión de una medida. Por ejemplo, si yo mido la longitud de un cabello, por ejemplo, con la regla yo podría especificar hasta 18 milímetros. Eso vendrían a ser las cifras significativas y en este caso son 2. El pie de metro me podría medir ya con un cero más, y eso vendría a tener 3 cifras significativas. El tornillo micrométrico, que es más sensible, si se fijan, puede llegar un poquito más lejos o puede medir un poco más fino, que sería la correcta, y alcanza a describir, a arrojar, ¿no es cierto?, 4 cifras significativas. Y el microscopio ya me permite arrojar 5 cifras significativas. Bien, eso vendría a ser la cifra significativa. Por otro lado, generalmente en las mediciones de los instrumentos ocurre que los valores mostrados por la escala permiten estimar el valor de una cierta cifra ubicada entre los valores que éste marca, ¿bien?, entre los límites de menor división disponible en la graduación del instrumento. Y esta es la cifra incierta, es decir, no existe seguridad en su valor exacto. Esto es algo que me permite hacer cualquier instrumento. Por ejemplo, supongamos que yo mido este lápiz y asumamos que la graduación de la escala está en centímetros. Cuando yo veo más fina la extensión, ¿no es cierto?, de este lápiz, puedo ver que en realidad no llega al... Podría ser que en 9,5, 6, 7 centímetros. Pero si se fijan, la punta del lápiz está entre 7, 9,7 y 9,8. Pero ahí uno puede estimar bastante, no sé, puede establecer esta cifra incierta en base a los criterios de la observación. No sé, yo diría que es 9,73, por ejemplo, o 9,74. Perfectamente otra persona puede decir, no, el 9,76, y sí, está bien, porque es la cifra incierta. Ya no, no, pero es una cifra que uno le da a la medición. ¿Bien? Ok, es por esto que a la hora de representar el resultado de la medición, solo podemos especificar que la medición tiene un valor de 9,7 centímetros, dejando a la última cifra como incierta. ¿Por qué? Porque esto nos permite decir que la medición es un valor aproximado y no es exacta. Y es que la medición siempre es un valor aproximado, nunca va a ser exacta. Si fuese exacta, yo necesitaría definir todos los ceros que acompañan a la medición. Tendría que llegar hasta infinitos ceros, o sea, tendría que ser muy preciso eso. Y es por esto que la última cifra es la que me permite a mí decir que, bueno, la medición no es exacta y después de esta cifra yo no sé qué hay más adelante. Bien, es esa la sensibilidad máxima a la que alcanza mi instrumento. Y bien, por otro lado, está lo que son los criterios de cifras significativas y los criterios de cifras decimales. Por ejemplo, cuando yo quiero calcular la densidad de cierto objeto, chuta, no sé si ustedes escuchan eso. Un poquito. Ya, ahora sí. Perdón esa intromisión. Por ejemplo, cuando uno quiere calcular la masa, la densidad de un objeto, uno que lo calcula, la calcula la razón entre la masa y el volumen. Y supongamos que la masa me dio este valor, 11,47 gramos, y el volumen me dio 15,2 centímetros cúbicos. Cuando yo hago la razón entre estas cantidades para obtener la densidad y hago el cálculo, obtengo el siguiente número, un número muy extenso, que va mucho más allá de la sensibilidad del instrumento que me permitió medir la masa y que me permitió medir el volumen, porque fíjense, este tiene
4 cifras significativas y 2 decimales. Este tiene 3 cifras significativas y un decimal. Y este número pareciera tener muchas más cifras, eh, decimales y significativas, que es lo que me arroja el propio instrumento. Y para establecer el valor correcto de esta medición, uno tiene dos criterios. Uno es el criterio de cifras significativas, que es en donde este criterio de cifras significativas me permite seleccionar hasta el decimal que menor, o no, más que nada, el número de cifras significativas que menor representaba cada una de las cantidades medidas. Por ejemplo, la masa posee 4 cifras significativas y el volumen posee 3. Entonces me quedo con 3 cifras significativas. Por lo tanto, me puedo quedar con 3 cifras de este resultado. ¿Ya? Uy, me estoy pasando. Ya. Me puedo quedar con 3 cifras de este resultado. Y por otro lado, me puedo quedar con... y muy importante, sí, que el primer cero a la izquierda no se cuenta como cifra significativa. Por otro lado, también puedo tener el criterio decimal. Y este criterio decimal me permite a mí tomar como resultado final el número de decimales que menor poseía la cantidad medida. Por ejemplo, en este caso la masa posee 2 decimales y el volumen posee un decimal. Entonces me puedo quedar con el volumen, que en este caso posee un decimal, y me permite decir que la medición fue de aproximadamente 0,8 gramos partido centímetro cúbico. Ya, recordemos que siempre es necesario utilizar la aproximación de la última cifra. Bien, estimado estudiante, hemos llegado al fin de la clase. Me he pasado un poco, pero espero que les haya quedado claro. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Se entendió? Todo claro. Ya, entonces ya no tenemos esta idea, ¿no es cierto?, de que los grupos que tienen deben de quedar conformados, y le agradecería que me enviasen un correo con los integrantes, que una persona de cada uno de esos grupos me envíe un correo con los participantes. ¿Ya? Por favor. Profe, yo lo hago. Ya, o sea, por ejemplo, tú Claro. encárgate de tu grupo y que Es que ya hay algunos grupos formados anteriormente, entonces pregunto si algunos quieren cambiar o quieren mantener los mismos grupos. ya, Y le sí. envío el Word que tengo. Ya, igual me sirve bastante. Más que nada era para que los demás tuviesen la oportunidad de enviarme un correo. Ah, ese era el objetivo oculto detrás Ah, de eso. vale, vale, entonces que hagan eso. Sí, pues. Que se encarguen ellos. Sí, pues, eso es. Muy bien. Ok. Entonces, doy por terminada la clase del día de hoy. Si alguien ingresó hace poco a la clase, por favor, quédese, que en realidad tengo justo los dos módulos uno tras de otro, así que los que recién se han integrado, por favor, quédense, y para el primer módulo ya la clase ha acabado. Si tienen alguna duda, escríbanme al correo, y recuerden enviarme el nombre de los integrantes a mi correo. Por favor, cada uno de los representantes del grupo me envíen un correo con el nombre de los integrantes de su grupo. Ya recordemos que el límite era entre 4 y 5 personas. Bien, entonces que estén muy bien. Cuídense, muchas gracias por su atención. Chao, profe. Ya, profe, que esté bien. Chao, profe, muchas Chao, gracias. profe. Chao, profe, gracias. Chao. Hola, Renson. Hola, profe. ¿Cómo estás?